Además, la ministra de Gobierno indicó que hasta el momento existirían también 17 militares desaparecidos. En este contexto y con este inicio, arrancamos la entrevista con nuestro primer invitado esta mañana, el asambleísta abogado Andrés Castillo del bloque oficialista de ADN. Mi querido Andrés, qué gusto saludarte. Gracias, como siempre, por la deferencia que tienes para con esta servidora y para nuestro espacio informativo. Quiero iniciar preguntándote tu opinión, tu lectura y tus reflexiones de este paro de la CONAIE, cuyos resultados los conoce hasta el momento el país entero. Bienvenido. Buenos días, Luisa. Un saludo cariñoso para ti y para tu audiencia. Que esta semana sea de trabajo, que sea de realizaciones y que el país vaya volviendo a la normalidad. Bueno, lo que puedo decir es lo que se ha visto. Es decir, no tenemos un paro, tenemos una movilización. Una movilización de los grupos de siempre. Pocos, pero extremadamente violentos. Incendios de cuarteles policiales, manifestaciones violentas en las calles, cierre de vías. Y lo que yo particularmente he dicho siempre es lo siguiente, Luisa. Toda movilización es legítima, toda movilización es válida. Es el ejercicio mismo del derecho a la resistencia, está muy bien, pero no se puede convertir esa movilización en vandalismo, no se puede convertir esa movilización en crimen. Y lo que lastimosamente se ha venido dando, al menos en los últimos días, es eso. Ataques a helicópteros del ejército con bengalas artesanales, ataques a cuarteles de policía, incendio de vehículos dentro de los cuarteles de policía, secuestro de militares y miembros de la fuerza pública, paralización de servicios públicos como son las vías. Entonces, cuando estamos frente a una movilización de esas características, pues definitivamente el Estado tiene que aplicar lo que es su competencia, la protección de la mayoría de los ecuatorianos, de los que quieren trabajar, de los que se enfrentaban a los manifestantes diciendo: no me puede prohibir que yo abra mi local, no me puede bajar la Lanford de mi local, no me puede cerrar mi florícola, no puede agredir a mis empleados. Entonces, esta confrontación ha traído como consecuencia lo que estamos viviendo, y yo espero que muy pronto la dirigencia de la CONAIE reflexione y entienda que el país lo que quiere es avanzar y seguir progresando. Hasta tanto y no obstante, más allá de estos hechos que son ciertos y con los que coincido, una cosa es protestar y otra cosa es pretender anarquizar un país, sobre todo porque el derecho de los protestantes termina en donde empieza el derecho de todo un país a trabajar y a tener paz y a poder movilizarse libremente por todo el territorio nacional. Es lamentable, sin embargo, la pérdida de una vida y lamentable también que hayan 12 militares heridos y 17 desaparecidos. Esa fue la denuncia hecha por la señora ministra de Gobierno. ¿Cuál puede ser la salida? Por un lado, es mi primera pregunta. Y la segunda, y no menos importante, de lo que ustedes conocen, ¿cómo se financian este tipo de paralizaciones? Porque paralizar un país, anarquizar, cerrar vías y demás, tiene un costo, no se hace sin recursos. ¿Quiénes lo financian y por qué esta protesta legítima ha terminado deslegitimándose y perdiendo la raíz y el origen propio de todas protestas, el derecho a la resistencia, el derecho a expresar su pensamiento, pero que hoy por hoy vemos una vez más se desnaturaliza con los resultados que hoy lamentamos, la pérdida de una vida, personas heridas y personas desaparecidas? ¿Se puede salir de esto? En días pasados yo tuve uno de los golpes más feos que puede tener un ser humano, que es la muerte de mi madre. Y entendí que cualquier palabra que se pueda dar no alivia el dolor, pero de todas maneras es de honor solidarizarse con la familia de la persona que ha fallecido el día de ayer en las movilizaciones y decir que este tipo de cosas no pueden volver a pasar, mucho menos en una discusión tan estéril como la que se está teniendo.
En el Ecuador se ha planteado la posibilidad de resolver los problemas de los subsidios a los combustibles desde hace años atrás. No ha de ser pues porque son caprichos de los presidentes de turno, sino porque es una medida necesaria que el país requiere para poder progresar, que no podemos seguir viviendo en un país de la dádiva y del regalo, y que por último, esos recursos que se trasladan al tubo de escape de los vehículos para que se conviertan en humo, ahora el presidente Noboa con visión lo que ha hecho es trasladar esos recursos, redireccionar esos recursos justamente a aquellos que más necesitan y los que han sido postergados por años. Por ejemplo, el sector agricultor. Hay planes y programas de entrega del bono semilla, más de 1.300 bonos para poder trabajar e invertir en su propia producción, es decir, tecnificar, mejorar, implementar, comprar semillas, ojalá de alto rendimiento, trabajar en los animales, en la producción, para que llegue a la mesa de los ecuatorianos más y mejores productos. Eso es una buena noticia para el sector indígena, porque ahora el subsidio de los combustibles no se ha trasladado al sector indígena solamente. El subsidio de los combustibles ha ido justamente al que más ocupa, y a ratos quienes hoy están protestando no son justamente los que más ocupan. Ahora han echado mano del subsidio, del diésel subsidiado, los grupos de delincuencia organizada, los contrabandistas, la minería ilegal, y eso hace que nosotros como ecuatorianos perdamos ingentes recursos que podrían ser utilizados en estas otras cosas que lo he dicho. Por lo tanto, hacer un llamado al diálogo, por supuesto que sí. Ese diálogo no tiene que ser un diálogo de sordos, es decir, que solamente se hable pero nadie escuche. El presidente de la República ha tomado la medida con una medida alternativa, y esa medida alternativa se está cristalizando ya tanto con transportistas como con agricultores, como con gente de la carga pesada, etcétera. Así es que nosotros debemos hacer ya un acto de contrición y entender que esta medida se la tiene que tomar hoy, mañana, pasado, dentro de un año, así como se quiso tomar hace 2 años, hace 3 años, y lastimosamente por incomprensiones y por querer hacer de esto una bandera política, no se ha podido llevar adelante. El ecuatoriano promedio está de acuerdo con la decisión. Hay que ir hacia adelante, hay que reformular la economía, hay que sincerarla, y por supuesto eso requiere del esfuerzo de todos. Tú has dicho algo que me parece vital y que quiero rescatar cuando hablas del tema de las banderas políticas, que muchas veces prevalecen por encima de decisiones que, aunque tengan un costo político, son necesarias de tomar y se las ha dejado de lado, o se lo intentó en el pasado, pero no se pudo, porque los mismos que hoy protestan anarquizaron el país en protestas anteriores al punto de incluso en la capital dejarla prácticamente destruida, y yo lo recuerdo perfectamente. Ahora, quiero aquí hacer hincapié, y perdóname que insiste en el tema, esta muerte se pudo haber evitado, Andrés, y te lo pregunto porque ya hay precisamente detractores del gobierno que han salido a responsabilizar de la muerte al gobierno nacional. ¿Quiénes son los realmente responsables de la muerte del ciudadano indígena que ha fallecido en estas protestas? ¿Quiénes son los responsables de que existan 12 militares heridos y otros 17 con paradero incierto y desaparecidos? Ayer en un canal de televisión hubo un debate entre una importante dirigente indígena y una notable asambleísta de ADN. Y cuando se le decía a la dirigente indígena cuál es la alternativa para salir de este problema, se quedaba absolutamente en blanco. La alternativa para ella era exclusivamente que se libere a aquellos que están detenidos y que se eche abajo el decreto ejecutivo. Asimismo, paralelamente, yo quiero hacer un poquito de historia, Luisa. Tú sabes que lo que me caracteriza a mí, al menos en el pleno de la Asamblea, es recordar las cosas que han pasado. En el Ecuador tuvimos un señor que ahora está activísimo, no sé si está bien utilizada la palabra, muy activo en redes sociales, el señor Rodrigo Cozaguazo. Este fulano, que forma parte de las filas de la Revolución Ciudadana, fue sorprendido
realizando actividades de terrorismo acá en el bosque de San Juan, en la ciudad de Quito, enseñando a grupos de choque cómo enfrentar a la policía en caso de manifestaciones. ¿Con qué? Con recursos del Fondo Partidario Permanente de la en aquel entonces Alianza País, ahora Revolución Ciudadana. Tenemos un grupo político que está interesado en minar la imagen del gobierno nacional y desestabilizarlo. Me refiero a la Revolución Ciudadana. La alcaldesa de Otavalo, la misma señora Hermosa, de apellido, que era concejal en la ciudad de Quito cuando reventaron la ciudad de Quito en el 2019, ahora es alcaldesa de Otavalo y existe evidencia que viven coordinando o están coordinando entre las organizaciones indígenas y la Revolución Ciudadana a través de la alcaldesa de Otavalo cómo seguirse tomando las distintas instituciones que están acantonadas en la provincia de Imbabura y en la ciudad de Otavalo. Por lo tanto, blanco es, gallina lo pone. Es la Revolución Ciudadana la que está detrás de todo esto. Que no nos sorprenda después que aparezca la señora Pavón, que aparezca el señor Virgilio Hernández, que aparezca todo ese grupo de ciudadanos que fueron amnistiados por la Asamblea Nacional en el año 2022 sobre pretexto de pacificar el país. No podemos seguir dando como política partidista la agresión, el incendio, la destrucción, el apaleo a periodistas, el secuestro a policías, la quitada del agua, las multas a los indígenas que se niegan a ir a las movilizaciones. Entonces, al pueblo ecuatoriano a estar no vigilante, sino atento de lo que sucede siempre. Hay una organización política que está detrás de esto, que utiliza el movimiento indígena y que inclusive son quienes levantan los recursos. Para la campaña política hay informes de inteligencia, no del Ecuador, sino del extranjero, que dicen que la señora Luisa González recibió recursos del señor Nicolás Maduro. Cuidado, y ahora nuevamente están siendo financiados o desde Venezuela o desde Bélgica. Andrés, frente a este escenario que hemos analizado y a la declaración y resolución de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional las leyes de solidaridad y de integración pública, ¿cuál es la salida? ¿La Asamblea Constituyente? Sin duda alguna, Luisa, porque mira, cuando estamos en un país en donde todos los días, a cada rato, la discusión es cómo se ha interpretado la norma, bueno, ya debemos dejar de interpretar normas y pasar a ser normas que no necesiten interpretación. Cuando nosotros tenemos una Corte Constitucional que hace y deshace con 5 votos y echa abajo todos los esfuerzos que se hacen para devolverle a la gente a la paz, es fundamental volver los ojos al poder constituyente. Pues porque si es que 5 iluminados todas las semanas dicen qué es lo que se tiene que hacer en el Ecuador, bueno, es momento de democratizar las decisiones nuevamente y que sea una asamblea constituyente y que sea el pueblo ecuatoriano a través de los referéndums ratificatorio y aprobatorio quienes decidamos qué es lo que nos va a regir. No podemos seguir viviendo en un país donde se hacen normas para atacar al crimen organizado y el principal argumento de la Corte Constitucional es que esas normas no tienen publicidad o suficiente deliberación, cuando ellos mismos han dicho una y otra vez que el sistema constitucional de derechos y justicia lo que busca es precautelar los derechos fundamentales de las personas. Aquí lo que están haciendo es que bonitos, pobrecitos ellos de los asambleístas de la Revolución Ciudadana se han quejado porque no ha habido suficiente debate en los proyectos de ley. Oigan, estamos hablando de cómo enfrentar a la mafia. Estamos hablando de cómo sancionar a los menores infractores que cometen delitos como adultos. Estamos hablando de cómo dar tratamiento a los delincuentes extranjeros que vienen, matan, violan, secuestran y aquí no pasa nada. Estamos hablando de nuevas normas para poner, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico el delito de pertenencia a las bandas y los agravantes en caso de que los que pertenecen a las bandas introduzcan menores de edad en las bandas. No estamos hablando pues de entrega de recursos a instituciones privadas ni de abusos por parte del poder. Estamos hablando de reglas que lo que buscan es atacar a los criminales que nos están atemorizando y aterrorizando. Pero para la Corte Celestial
es más importante el derecho a la intimidad de los delincuentes, el que haya publicidad en el debate de las leyes que se están tratando en la Asamblea, que haya suficiente deliberación cuando fueron leyes económico urgentes. Yo no quisiera ahondar mucho más porque sin duda alguna saldrán los típicos abogados de robo de gallinas que defienden a la Corte Constitucional diciendo que hay que respetar la coma y el punto y coma. Yo sigo estando con la gente. Yo sigo estando con la madre de la mujer violada. Yo sigo estando con la familia de la persona secuestrada. Yo sigo estando con los padres de la persona asesinada por la delincuencia organizada. Si es que ustedes siguen con el punto y coma, allá ustedes. Pero en la Asamblea Constituyente ya vamos a ver qué es lo que el pueblo ecuatoriano respalda. Si estos modismos y estos papismos o el enfrentamiento frontal, directo y contundente en contra de la delincuencia. Andrés, ¿una nueva constitución o una nueva carta magna donde su espíritu sea cuál? ¿Qué es lo que hay que cambiarla? ¿Hay que cambiarla completamente? ¿Cuáles debieran ser los ejes de esa constitución ideal? De una constitución que permita no solamente al presidente Daniel Noboa ejecutar e implementar sus tesis y propuestas por aquellas que votó la gente para un cambio, sino una constitución que perdure en el tiempo y que pueda brindar las herramientas a cualquiera sea el gobernante de turno para poder sacar al país adelante y poder garantizar el progreso, mejorar su calidad de vida, que haya justicia, que haya trabajo, que haya definitivamente un mejor Ecuador. Tener instituciones públicas legítimas y con control. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos seguir sosteniendo un hiperpresidencialismo que garantizaba la comodidad del gobernante de turno. Aquí hay al menos dos instituciones que hacen lo que les da la gana, justamente como una estrategia para mantener un solo proyecto político durante 300 años, como lo dijeron ellos. La una, el Consejo de Participación Ciudadana, que no era otra cosa más que la Dirección de Talento Humano de Carondelet, en donde se nombraba organismos de control o autoridades de control a partir de las decisiones que se tomaban en la oficina de la García Moreno frente a la Plaza Grande. Y ahí es donde nombraban procurador, contralor, fiscal, defensor del pueblo, defensor público y todos los organismos de control a conveniencia del presidente de turno. Eso tiene que cambiar. Hay que devolver la facultad de nombramiento de esas autoridades de control a la institución que encarna la representación política del pueblo, que es la Asamblea. Segundo, la Corte Constitucional tiene que ser un organismo que siga manteniendo la figura aquella de control de constitucionalidad, de interpretación obligatoria de la Constitución, pero debe tener algún límite, debe tener algún tipo de control. No puede ser una corte celestial que decide lo que sea y se acabó. Eso por un lado. Segundo, los políticos, Luisa, tenemos que comenzar a trabajar no en lo que nos interesa a nosotros, sino en lo que le quita el sueño a medianoche a la gente. Y lo que le quita el sueño a la gente a medianoche, por ejemplo, es que sus hijos no puedan salir a ninguna parte sin miedo de ser asesinados, asaltados, secuestrados o lo que fuere. Para eso necesitamos dentro del sistema constitucional normas rígidas que protejan a las víctimas y no a los delincuentes, que permitan que la ciudadanía pueda trabajar sin ser vacunada, porque los delincuentes están llenos de garantías, comenzando por la declaratoria de que los delincuentes forman parte de los grupos de atención prioritaria. Luisa, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. En el Ecuador, los delincuentes están al mismo nivel de las personas con enfermedades catastróficas, de las personas embarazadas, de las personas de la tercera edad, de los niños. Al mismo nivel puso esta gente a los delincuentes. No podemos continuar así. Necesitamos como un tercer pilar de la nueva Constitución hacer un sistema de normas jurídicas que sean amigables con la inversión. Sin inversión no hay trabajo. Sin inversión no hay desarrollo. Y en el Ecuador la inversión nacional o extranjera está absolutamente limitada, inclusive por normas jurídicas. Voy a poner un ejemplo. Es imposible en el Ecuador el poder invertir desde el sector privado en el sector estratégico de la economía. ¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? El petróleo, la electricidad, etcétera. En el Ecuador tuvimos que pasar hace poco una crisis eléctrica terrible.
y resulta que nadie podía invertir en mayor generación, transmisión o cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el sector eléctrico, porque el sector eléctrico es sector estratégico y como es sector estratégico no se puede invertir en eso. Ahí le he dado tres. Podríamos hablar toda la mañana de estos temas, pero obviamente insistir, Luisa, que la Asamblea Constituyente tampoco puede ser un espacio de tema libre. Hay que hablar 4, 5, 6, 8 temas y sobre eso concentrarnos. Que no nos dediquemos, como fue la Constitución del 2008, a las amnistías, a los mandatos, a discutir si es que hay que quitar el cóndor del escudo nacional y poner la concha espondylus, a discutir sobre si es que es necesario o no incluir el derecho al placer sexual en la Constitución de la República, sino que debemos entender que el país no puede perder el tiempo y tenemos que avanzar en los grandes temas que están haciendo que esta Constitución no permita el crecimiento de nuestro país y el desarrollo del mismo. 8 de la mañana con 26 minutos, 8 y 26 minutos en la mañana. Este es el Noticiero Nacional de WQ Radio. Estamos dialogando con el asambleísta Andrés Castillo del bloque oficialista de ADN. Hemos pasado revista y peinado algunos temas, pero nos falta otro que también me parece importante de conocer tu valiosa opinión, Andrés. La Asamblea inicia el trámite contra 45 legisladores correístas por abandonar una sesión. Entendemos que el Consejo de Administración Legislativa CAL aceptó la queja del presidente del Legislativo, Nils Olsen, y que los legisladores de la RC5 tendrán 3 días para responder. ¿Se intentará sentar un precedente? ¿Qué es lo que busca ADN? Bueno, yo tengo que saludar siempre la posición valiente que ha tenido el presidente Olsen. Nosotros estamos en una asamblea distinta y esa asamblea distinta implica inclusive que no haya contemplaciones de ninguna naturaleza, inclusive con los propios asambleístas del oficialismo. Recuerda tú, Luisa, lo que sucedió, por ejemplo, con Dominique Serrano. Le apalearon, le dijeron de todo por estar dibujando en una sesión del Pleno. Le suspendieron por 8 días y la Revolución Ciudadana le dio, como se dice coloquialmente, café, almuerzo y merienda por el hecho de haber estado dibujando durante una sesión de una comisión, que dicho sea de paso ya era como las 11:30 de la noche, etcétera, etcétera. No quiero volver al caso en específico, sino al concepto. Si es que están tan exquisitos de poner asesores atrás de los asambleístas de todas las bancadas de ADN, del Pachacuti, de los socialcristianos, de los independientes, para ver qué pescan, para ver qué les graban, que si es que están en el TikTok, que si es que están chateando, que si es que no ponen atención. Bueno, ellos tienen también que ponerse absolutamente rigurosos con las normas. Y hay norma expresa dentro de la Constitución de la República que dice que los asambleístas estamos prohibidos de abandonar el pleno de la Asamblea Nacional o estamos prohibidos de abandonar las comisiones en caso de que se estén llevando adelante comisiones generales en dichas comisiones, porque es el momento en donde nosotros tenemos que escuchar las argumentaciones de los otros y por eso no podemos salir. Que salíamos a dar una rueda de prensa. Está muy bien, para las ruedas de prensa hay todo el tiempo del mundo. Convoquen a las 8 de la mañana, convoquen a las 8:30, convoquen a las 9 y vayan a la sesión a las 10. Y a la sesión siéntense y continúen. Y si es que sucede algo en la sesión, pues bueno, ahora hay un montón de mecanismos tecnológicos para decirles, amigos de los medios de comunicación, en cuanto concluya el pleno, la Revolución Ciudadana dará una rueda de prensa para quejarse de que el café está muy caliente en la asamblea. Entonces, a esa hora, cuando concluya el pleno, vayan y quéjense lo que les dé la gana en los medios de comunicación. Pero mientras estamos en sesión, pues bueno, tendrán que mantenerse en la sesión con el dolor del alma. Yo saludo la posición del presidente Olsen, ya verá el CAL cómo analiza, cómo avanza y cómo resuelve este tema, pero insisto, en la Asamblea Nacional hemos tratado de ser lo más ecuánimes posibles, pero lastimosamente tenemos una suerte de terrorismo de los asesores de la Revolución Ciudadana que están en permanente acoso, inclusive a los demás asesores. Bueno, entonces comencemos cumpliendo las normas en casa y cumplamos lo que se ordena a cada uno de los asambleístas. 8 con 29 minutos. Arrancamos una nueva semana y el paro nacional de la CONAIE va a continuar según su dirigencia. ¿Qué mensaje le darías a la dirigencia de la CONAIE? Que dicho sea de paso, y no lo digo con ninguna doble intención, pero no los he visto al frente en las manifestaciones.
Parece que otros son los que van y ponen, en este caso, la carne de cañón son otros, pero a ellos yo no los he visto. En todo caso, quisiera conocer tu mensaje hacia esa dirigencia de la CONAIE que ha dicho que el paro va a seguir. ¿Y qué le dirías al país, al Ecuador entero? ¿Hacia dónde nos encaminamos? A la CONAIE que piensen en sus hijos, que ellos necesitan tener recursos suficientes a fin de mes para poder satisfacer sus necesidades. El estar en paro implicaría que ellos tampoco están produciendo nada y no van a tener que llevar a la mesa de sus familias, salvo que estén ya financiados por alguien más. Espero que no sea así. Espero que su movilización sea absolutamente cívica, y al ser cívica llegará un momento en que inclusive ellos se verán perjudicados por los paros. Que piensen también en el transportista que quiere seguir movilizando bienes, servicios o personas. No podemos dejar sin el sustento de su familia a ese transportista. Que piensen en el señor de la camioneta o en el señor del taxi antes de reventarles las llantas por salir a trabajar. Que piensen en la familia de los señores que tienen sus locales en Atuntaqui, en Otavalo y que viven del comercio. No, no les cierren los locales. Así como ustedes tienen derecho a protestar, esa gente tiene derecho a trabajar. Y nosotros los quiteños vivimos en carne propia en el 2019 y en el 2022 lo que es tener que cerrar a la fuerza nuestros locales, lo que es tener que no mandar a nuestros hijos a la escuela porque hay mucho peligro afuera. Nosotros tuvimos que ver cómo se incendiaron edificios públicos en nuestra ciudad, tanto de la Fiscalía como de la Contraloría y así como también un canal de televisión. No amenacen a sus bases de quitarles el agua si es que no asisten a la movilización. No les multen. Esos 10, $20 con los que ustedes multan a la gente que no les acompaña en las movilizaciones servirá para llevar 1, 2, 3, 4, 5 litros de leche y un pancito a sus familias. No hagan eso. Si es que quieren hacer una batalla política, pues denla políticamente con argumentos y con propuestas, no cerrando ni agrediendo. No expongan a sus compañeros al peligro. No hagan que esta protesta se convierta en vandalismo y en terrorismo. No hay necesidad de incendiarles los vehículos a los policías que tenían guardados sus carritos particulares dentro de dentro del cuartel de policía de Ibarra. No, no hagan eso. No hay necesidad. Porque después el argumento aquel de que hay que darles amnistías para pacificar el país no les va a alcanzar. No digan que están siendo perseguidos por una posición política si es que cometen crímenes. Y si es que ustedes continúan con esa dinámica, pues bueno, habrá que aplicarles la norma. Pero como ecuatoriano, y ahí quiero terminar el mensaje con el país, vivamos con esperanza lo que se venga en esta semana y en los próximos días y los próximos meses en el Ecuador. No hay momento más oscuro que el momento más cercano al amanecer. Estamos cerca de vencer a aquella vieja política que ha hecho de este país su botín y su espacio de negocio, para hacer del Ecuador un país bastante más amplio, más sincero, más democrático, más abierto. Estamos cerca, parece que tenemos muchos problemas, pero sin duda los vamos a resolver si es que nos juntamos todos, Luisa. Andrés, quiero agradecerte una vez más el tiempo que nos has dispensado. Gracias por responder sin ambajes, de manera frontal y directa, como te caracteriza cada una de las preguntas. Aprovecho la oportunidad para, así como lo hice de manera telefónica, públicamente, exteriorizarte mi más profundo sentimiento de pesar por el fallecimiento de tu mamá. Te abrazo fuerte y te deseo lo mejor, mucha fortaleza y bueno, seguramente habrá oportunidad de volver a conversar sobre estos temas importantes que son del interés de todos los ecuatorianos. Que tengas un buen día. Un lindo día para ti, Luisa, y para la audiencia. Que sea una buena semana. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, lo propio. Son las 8 de la mañana con 30.